12 de octubre del 2024. La lectura es de Gálatas 3 del 21 al 29. Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe en Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 11, del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a analizar primero la lectura de Gálatas, capítulo 3, del 21 al 29. Acuérdense que esta carta fue escrita por Saulo Pablo, que era judío, descendiente de fariseos, que era comerciante, que era políglota, que era educado, tenía conocimiento del Antiguo Testamento, lo que es la Torá y el Tanaj, esos 24 libros que se compactan hoy en día del pueblo judío, nuestros hermanos mayores. Saulo Pablo era de Tarso, también tenía la nacionalidad romana y fue convertido por nuestro Señor Jesucristo en una ocasión que iba caminando, ¿sí? Y se le apareció Cristo y lo dejó ciego 3 días. Ya después le mandó a un profeta Ananías para que le recobrara la vista. También quiero decirles a ustedes que Pablo perseguía a los cristianos, ¿sí? Y informaba a la guardia en donde estaban esos cristianos para que los apresaran, se los llevaran y los justiciaran. Esa era su actividad de Saulo Pablo antes de que fuera convertido por nuestro Señor Jesucristo. Saulo Pablo no conoció en vida a nuestro Señor Jesucristo, pero ya después, cuando se convierte, empieza a predicar la palabra de Cristo. Pero pues, si no conoció a Cristo, ¿cómo tenía conocimiento de esto? Bueno, pues conoció a Pedro y conoció al pariente de nuestro Señor Jesucristo, que no era apóstol, a Santiago. Pero también tuvo información de Bernabé, que Bernabé sí había escuchado a nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, pues bueno, Saulo Pablo siempre hablaba de la palabra de Dios cumplida con nuestro Señor Jesucristo, ya que él tenía conocimiento idóneo de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y él siempre predicó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la aparición durante 40 días y 40 noches a los apóstoles, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Todo eso, Saulo Pablo predicaba a la gente, a los paganos. Recordemos que se habían puesto de acuerdo Pedro y Pablo, en donde le decía a Pedro: yo predico a los judíos y tú predícale a la gente pagana. ¿Quiénes son los paganos? Pues los de otros países. Los de Grecia, los de Roma, los de Egipto, los de Persia, los de Antioquía, de todos los demás países que haya. Por eso tenemos 13 cartas escritas de Pablo. Tenemos una carta escrita a los romanos, tenemos 2 cartas escritas al pueblo de Corinto, tenemos 2 cartas escritas al poblado de Tesalónica, y tenemos una carta a los Efesios, una carta a los Gálatas, una carta a los Colosenses, otra carta a los Filipenses, y tiene cartas escritas a sus amigos, 2 cartas a Timoteo, una a Tito y otra a Filemón.
Y bueno, son 13 cartas que escribió y pues las tenemos aquí íntegras. Esta es una, la de los Gálatas, pero fíjense cómo quiero explicarles a ustedes, antes de darle esta explicación, quiero que entiendan ustedes, porque desafortunadamente tenemos una mala información, de que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios y no, hermanos. En el Antiguo Testamento tenemos muchas partes que es palabra de Dios, pero mucha parte es historia, información del pueblo judío, del geógrafo, el escritor sagrado que nos informa acerca de las cosas que vivieron los judíos. Y en el Nuevo Testamento tenemos la doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es el cumplimiento de la palabra de Dios, ya que no se había cumplido. Los fariseos y los escribas la usaban la palabra de Dios a su acomodo, a sus costumbres, a sus tradiciones, como mejor les pareciera. Y no aceptaban a los profetas, definitivamente. Y muchas veces los judíos pues se volvieran idólatras, lo vimos cuando fueron invadidos por los babilonios, los cananeos. Bueno, quiero decirles a ustedes que hay muchas partes en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, que es información, como por ejemplo aquí nos está informando Pablo, ¿sí? Muchos dicen, todo lo que dice Pablo, pues es que fue inspirado por Dios. Sí, a lo mejor sí lo podemos aceptar de ese término, pero no nos arraiguemos en eso. Vamos a entender que mucha es información de Pablo, son consejos de Pablo, son ejemplos de Pablo, son vivencias de Pablo, ¿sí? Bueno, les digo esto para que no lo malinterpreten y digan, ay, es que todo lo que dice la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Bueno, ya después de esta pequeña introducción, vamos con Gálatas capítulo 3 del 21 al 29. Y dice, hermanos, acuérdense que está diciendo hermanos en Cristo, no hermanos de sangre. Si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pues sí, se dan cuenta. La ley fue escrita para nosotros, para que vivamos bien, para que nos podamos nosotros desenvolver en el mundo de una manera correcta y no nos vaya mal y seamos felices. Pero desafortunadamente muchas veces vemos la ley de Dios como si fuera una represión, ¿sí? Como si fuese una condenación, ¿sí? Como si fuera un castigo. Y no, hermanos, ya lo hemos platicado. Imagínate si nadie robara, si nadie matara, si nadie levantara falsos, si nadie dijera mentiras, si todos cuidáramos a nuestros padres, si ofreciéramos a Dios santificar los días que el Señor nos dice que hay que santificar, ¿sí? Que nos bautizáramos todos, que nos reconciliáramos todos, que hiciéramos nuestra comunión, la unción de los enfermos, ¿sí? Y si hiciéramos todo lo que nos dice la ley, pues seríamos felices. ¿Sí? No matarás, pues imagínate. Bueno, sigue diciendo, pero en realidad la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado para que por medio de la fe de Jesucristo los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Sí, pues que ahora mañana podrán ustedes ver la lectura que nos corresponde el día de mañana domingo y se van a dar cuenta de lo que nos está proporcionando con respecto a la actividad y lo que tenemos que hacer. La fe va acompañada de obras, hermanos. Una fe sin obras es una fe muerta. Lo dice la carta o el libro de Santiago, capítulo 2. Ahí lo pueden ustedes cerciorar. ¿Sí? Entonces tenemos que ponernos a trabajar, hermanos, en nombre de Dios. Recuerda que ese es nuestro trabajo. Puedes vivir lo mundano, lo terrenal, lo material como tú lo disfrutes. No, eso no es el problema. El problema es que tú nada más te dediques a las cosas mundanas. Y ese es el problema. Porque entonces te pasas toda la vida viviendo de una manera en la que pues no estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. A eso venimos, a trabajar en nombre de Dios. A amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, así lo menciona el Evangelio. Entonces tenemos que tener nosotros eso muy claro, hermanos, porque pues muchas veces nos olvidamos. Y por eso pues aquí nos dice que dice, antes de que llegara a esta etapa de la fe, estábamos presos, nada más, ay, no, voy a cumplir la ley, voy a cumplir los mandamientos, ¿sí? Y ya, ay, no, ya, hoy cometí pecado de decir mentiras, hoy levanté falsos, ay, hoy robé. No, hermano, te tienes que poner a trabajar en nombre de Cristo, en nombre de Dios, te tienes que poner a trabajar. ¿Y cuál es ese mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Sí, hermano, eso es lo que tenemos que hacer. No hay de otra. Bueno.
después nos dice aquí, así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Sí, tenemos que trabajar y entonces sí estás demostrando que tienes fe en Cristo. Porque si no, como les vuelvo a mencionar, si no tienes obras, tú tienes una fe muerta. Estás hablando, o sea, nada más amas de boca, de dientes. ¿Ah? Entonces dice aquí, dice, así pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, sí, ya todos estamos bautizados. Si no estás bautizado, pues hay que bautizarse. Se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos, no judíos, entre esclavos o libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo, todos somos iguales, ¿sí? Entonces, quitémonos esa situación de que las mujeres son menos, que los judíos son más importantes que nosotros porque es el pueblo escogido de Dios, no, ya todos somos hijos de Dios si nos hemos bautizado en Cristo Jesús. Y bueno, pues aquí termina esta lectura, dice, si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, aunque no seamos judíos, porque tenemos esa bendición y la herencia que Dios le prometió les corresponde también a ustedes. Entonces todo está en el desarrollo, en todo está en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, aunque no seas tú judío, hoy en día aunque no seas tú israelí. Bueno, pasemos al Evangelio, en donde nos menciona Lucas capítulo 11 del 27 al 28. Dice que en aquel tiempo, mientras Jesús estaba hablando a la multitud, una mujer del pueblo le gritó diciéndole, dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Fíjense lo que le grita una mujer. No, sí, porque ya saben que las mujeres son muy gritonas. Bueno, también los hombres, digo, para que no digamos. Pero bueno, nos damos cuenta aquí que esta mujer se atrevió a gritarle a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, dichosa la mujer que te llevó en su seno y te amamantó. Y sí, pues así le decimos a nuestra Santísima Madre, yo así le digo, disculpen, a nuestra Santísima Madre, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Se acuerdan que así le decimos? Dichosa, eso quiere decir, dichosa, bendita eres, ¿sí? Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Así decimos, ¿a poco no? Bueno, pues esta mujer se lo gritó a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba llevando la palabra de Dios, ¿sí? A la demás gente, para que conocieran, amaran y sirvieran a Dios. Porque eso es nuestro trabajo, conocer, amar y servir a Dios. A eso venimos al mundo. Lo demás es de añadidura, lo puedes disfrutar, lo mundano, terrenal y material. Bueno, pero Jesús le responde, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios, como ahorita, y la ponen en práctica. Esas dos cosas, hermanos, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y el mandamiento, pues es muy importante. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Ahí dijo Jesucristo, ahí se encierra toda la ley de los profetas. Un nuevo mandamiento les doy. Así dijo Jesucristo. Ahí se encierra todo. Entonces, hermanos, pues nos tenemos que poner a trabajar, ayudar al prójimo en todas sus necesidades. ¿Sí? Así como muchos te han ayudado a ti, así tú también tienes que ayudar a otros. Sí, porque hay gente muy deshonesta, todo lo quiere recibir. Hay gente que todo cree que todo se lo merecen. Es más, hay personas que dicen que esta tierra ni los merece, ¿verdad? Porque se sienten ush. Y hay gente que se llena de dinero y maltrata al prójimo en vez de ayudarlo. Los secuestran a las mujeres, las violan, a los niños, los secuestran, los violan, los matan y se los comen. Ay, dirá usted, ay, ni inventes, ya está usted inventando. No, de veras, es en serio eso. Y no es de ahorita, es de hace muchos cientos de años atrás. Sí, desafortunadamente es una verdad. ¿Sí? En vez de ayudar al prójimo, lo maltratan. Los dueños de grandes empresas, a sus empleados los maltratan. ¿Sí? Son discriminativos. Y pues esa gente, cuando se vaya de aquí, pues yo no les digo qué les va a pasar, pero pues no van a tener vida eterna. Ahí se acabaron su vida. Aquí que lo disfruten, Y si lo quieren disfrutar, pues síganlo disfrutando, porque aquí acaban. ¿Cuánta gente la meten a la cárcel por de cadena perpetua o
los condenan a muerte porque han hecho mal a la sociedad, al prójimo, ¿sí? Y tanto hicieron que al final de cuentas terminan sufriendo, ¿no? Un encierro. Imaginen un encierro en una cárcel de 2 metros cuadrados, de no ver la luz del sol ya. Tienes 30, 40, 50 años y de ahí que te mueras, pues todavía te cuentan unos 20, 30 años si es que te va bien, ¿no? Y ya no disfrutas. Pero sí, al principio disfrutaste matando gente, robando gente, secuestrando a la gente, violando, ¿sí? Les digo esto para que entendamos que la situación es muy violenta. Por eso tenemos que ponernos a trabajar, hermanos, en ayudar al prójimo, ¿sí? Desafortunadamente ahorita tenemos un problema, recuerden que se los he estado yo mencionando, que le pidamos a Dios para que ya se acabe la guerra allá en Medio Oriente, ¿no? El pueblo israelí está batallando contra los terroristas, ¿no? Sí. Y pues esto yo creo que solamente acaba si Dios nos ayuda para que se acabe, para que eso termine. Y bueno, pasando a otro punto, esta mujer no nos menciona el nombre. Esta mujer entendió algo muy importante, nuestra Santísima Madre, ¿sí? Y aquí lo renombra el Evangelio. Es bendita entre todas las mujeres, porque ella aceptó ser la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Así lo dijo María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estaba en la cruz, se iba a quedar sola María. No iba a tener ningún varón que la protegiera y la defendiera, porque su único hijo era Jesucristo. Aunque muchos dicen, tuvo más hijos, si yo me pregunto, cuando Jesucristo fue crucificado, ¿dónde estaban sus demás hijos de María? Qué malos hijos, ¿verdad? Qué barbaridad. Tuvo un hijo excelente, nuestro maestro, y todos los demás hijos fueron unos que baquetones, ¿no? Pues no, porque no tuvo hijos. Los otros hijos eran hijos de José, no eran hijos de María. Esa es una prueba fehaciente de que María en la cruz estaba sola, ¿sí? En compañía de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, del discípulo más joven de nuestro Señor Jesucristo, Juan, ¿sí? Y por eso le dice a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento Juan la recibió en su casa, sabiendo nosotros que Juan tenía a su mamá y a su papá, pero él aceptó a María como su madre, pero no su madre de sangre, sino su madre divina, celestial. ¿Por qué? Porque era la madre de nuestro Maestro, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso todo discípulo le dice madre a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y a María le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y pues María entendió ese mensaje diciendo, sí, tú eres mi hijo de sangre, porque acepté tenerte en mi vientre y porque estuve viviendo contigo 33 años. Pero entiendo que todo aquel que es tu discípulo es mi hijo. Y se fue a vivir con Juan y la protegió, ¿sí? Bueno, después hablaremos de la historia de María con respecto que llegó hasta Éfeso y que ahí vivió un tiempo y que la conoció Marcos, el evangelista que tenemos, que en su nombre verdadero es Juan Marcos. Los discípulos tuvieron contacto con nuestra Santísima Madre, ¿sí? Y bueno, ya después desarrollaremos toda esa historia, ¿sí? Y la puedan ustedes escudriñar también, la pueden investigar, no es difícil, ¿sí? Y bueno, pues esta mujer que le grita a nuestro Señor Jesucristo nos hace ver la dicha tan grande que tuvo nuestra Santísima Madre al aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Cuando rezamos el rosario decimos vaso de verdadera devoción, vaso precioso de la gracia, ¿sí? ¿Y cuál es el vaso? Pues el vientre de María, ¿sí? Ese es el vaso porque retuvo a nuestro Señor Jesucristo en su vientre 9 meses. Por eso decimos en el rosario vaso de verdadera devoción, vaso. Y podemos seguir hablando con respecto a María, solamente quiero apuntalar por la cuestión esta de que esta mujer le grita a nuestro Señor Jesucristo, sí, dichosa la mujer que
que te llevó en su vientre y que te amamantó. Y bueno, vemos aquí que Jesucristo nos deja este mensaje a todos nosotros para que entendamos que nuestro trabajo es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. No nada más la vas a aprender, porque es muy bonito leer, estudiar, interpretar. Ay, no, pues mucho gusto, ¿no? Y vas a misa, te confiesas, comulgas, recibes la bendición de nuestro Padre Dios por medio de nuestros sacerdotes, ¿no? Pero no, esto lo tienes que tú llevar a los demás, ¿sí? A tus hijos, a tus sobrinos, a tus hermanos, a tus nietos, a tus bisnietos, a la gente en general y principalmente con tu comportamiento, hermano. Sí, esa es la forma de evangelizar a las personas, con tu comportamiento. Aunque a veces nos critican, a veces nos hablan mal de nosotros, sí, a lo mejor te dicen mochilón. ¿A poco vas a misa, compadre? Ay, compadre. Sí, te tiene bien atareado tu mujer, te lo prohíbe, ¿verdad? Y empiezan a hacerse sus rosas de Guadalupe, vamos, sus imaginaciones, sus películas, ¿no? Pues vamos a tener quizá algunos problemas con algunos amigos, familiares, vecinos. No importa, tú aprende, conoce a Dios, ámalo y sírvelo. Eso es lo que tenemos que hacer y ponerlo en práctica. Que Dios te bendiga.